Sí. Señores, muchísimas gracias por estar acá. Para mí es un honor. Gracias por estar muy temprano, qué bueno. Eso deja mucho que decir. Primero el deseo que ha habido, la actitud positiva hacia el conocimiento, hacia esta figura que ha tomado tanto auge en el país y en otros países, como compartíamos en el grupo. Yo le hacía ciertas preguntas para que cada uno, ¿verdad?, indagara, y vimos como muchos países de Latinoamérica ya están muy avanzados con la figura del fideicomiso. Yo soy un servidor, humildemente, para acompañarles en este camino del mundo de los... Buenas noches. Yo veo, Roberto, que tú estás hablando, pero no escucho nada. No sé si es el internet mío. Los demás, ¿se escucha? Sí, Sí, yo Sí, Sí, escucho. Robert, sí, Se Roberto, yo escucha. escucho. yo escucho, sí, sí. Se escucha se escucha bien. perfectamente. Se De escucha bien. acuerdo, Ahora sí yo lo escucho a perfecto. ustedes. Se ¿No? escucha, Joaquín, hay Sí, que ver qué sí, pasa. sí, sí. Perfecto. Sí, gracias. Ahora sí se escucha. Gracias. Durante unos años estuve, primero, humildemente quiero darle a conocer un poco de mi experiencia en el sector de fideicomiso, fiduciario, es la palabra correcta. Acuérdense apagar los micrófonos, por favor. Anteriormente estuve en el año 2007 en el Banco Interamericano de Desarrollo como analista financiero. Muchos de ustedes conocen lo que es el Banco Interamericano de Desarrollo, un organismo multilateral de inversiones que financia grandes proyectos a nivel estatal, de los gobiernos, de los países. Y vamos a decir que ahí fue una gran universidad. Igualmente estuve trabajando en Escocia Crecer AFP con el tema de las AFP en el área de negocios, donde muchas personas me decían, no te veo financiero, te veo un poco más en negocio, porque es una persona quizás que hace mucha empatía, y bueno, probé allí y ha dado resultados. Así que a partir de ahí luego pues paso al Grupo Universal, donde permanecí por 11 años hasta noviembre del año pasado. Tomé una decisión, me llevó tiempo, lógicamente, porque es un tema de preparación, incluso hasta de relaciones. El hecho de que ustedes estén aquí posiblemente haya sido la mayoría por esa vía. El sector fiduciario tiene que ver mucho con el sector inmobiliario. Por lo tanto, esas grandes relaciones y amistades que tenemos aquí, le damos gracias a este, vamos a decir, a este sector de inmobiliario y del área de negocios. Durante 6 años en la fiduciaria estuve como gerente de negocios en la estructuración de fideicomisos, de los diferentes tipos de fideicomisos que permite la ley en el país. Entonces, de ahí surge Fidemix. La palabra fide significa, es un sinónimo de fe, sinónimo de confianza. ¿Okay? Entonces, mix viene siendo como diversidad. Asimismo, la palabra fideicomiso, que vamos a ver más adelante, su significado, su origen. Entonces, nosotros sencillamente somos una empresa consultora y asesora del mercado hipotecario, incluyendo fiduciario. Acompañamos a los actores en la diversidad sectorial en aras de mejorar el conocimiento, la implementación de esta figura jurídica del fideicomiso y ofreciendo gestión de estructuras viables de negocios. La figura del fideicomiso, muchas personas se quejan, he escuchado, me dicen, mire, yo fui a una charla y no entendí nada. Fui a un taller, no entendí nada. Entonces, le pido disculpas a los que están un poquito más avanzados y a aquellas personas que ya sí tienen un conocimiento y que están aquí, de un poquito de paciencia, porque yo quiero llevar la figura lo más sencillo posible y que se entienda cuáles son las ventajas, para qué sirve. Y decía un amigo mío, ¿y con qué se comen todos esos fideos? Fideicomiso, fiduciaria, fideicomitente, fideicomisario. Yo no entiendo nada. Entonces, la idea es
conocer la figura realmente, cómo se aplica en nuestro país bajo el marco legal, bajo la ley 189-11. Ese número hay que aprendérselo. Todo el que está ahora mismo, no solamente en el mercado inmobiliario, financiero, de negocios, etc., debe saber lo que es el fideicomiso. Debe conocerlo. Es importante. Y conocer y tener algo más intelectual en tu vida, eso no cuesta nada. Por lo tanto, nosotros dentro de nuestra empresa ofrecemos servicios de asesoría y consultoría para fideicomiso y financiamiento para los proyectos de desarrollo e inversión inmobiliaria, fideicomiso de administración patrimonial. Vamos a hablar indudablemente, antes de entrar al sector inmobiliario, hay que conocer el origen del fideicomiso. Y si no hablamos de patrimonio, de protección de los bienes, no podemos hablar realmente de fideicomiso inmobiliario. Hay que entrar primero por la esencia de la figura, que viene desde allá de Roma, cuando los emperadores se iban a la guerra, por ejemplo, y dejaban a una persona de confianza con su sello, una carta con unas instrucciones específicas por si fallecían en la guerra, por ejemplo. Esa carta decía, fulano de tal, ese compadre dominicano que tenemos, o esa comadre que le llamamos de confianza, ¿verdad? Esa persona, siempre hay una persona que usted dice, mira, si a mí me pasa algo, yo quisiera que ustedes me le entreguen eso a fulana. Fulana es la que se va a encargar de eso. Pero resulta que lamentablemente esa fulana o ese fulano no tiene garantía de lo que es, vamos a decir, recibir sin prejuicio esos bienes. Por lo tanto, la figura del fideicomiso en el país, en República Dominicana, viene a ayudar a proteger los activos, a cumplir bajo esas instrucciones que se dejan a favor de unos beneficiarios. Ahorita vamos a escuchar la palabra beneficiarios y fideicomisarios. Y hay una diferencia y la vamos a ver. No es una diferencia abismal, pero es bueno identificar. Dentro de los servicios también que nosotros ofrecemos, la asesoría en fideicomiso de administración y pago, incluyendo garantía. Durante el día de hoy vamos a ver lo que es el fideicomiso patrimonial sucesoral y lo que es el fideicomiso de desarrollo inmobiliario. Pero no vamos a ver bajo costo hoy. Y a veces tenemos la percepción de que el fideicomiso solo se utiliza para las viviendas de bajo costo. Sin embargo, no es así. Lo que pasa es que vino la ley de 189-11 acompañada de una colita que dice y fideicomiso, ¿verdad? Porque se llama Ley de Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso. Pero el fideicomiso se utiliza para muchísimas inversiones, muchísimos negocios, muchísimas estructuras de negocio. O sea que no solamente es para los proyectos de bajo costo, porque estamos acostumbrando, aplica bono de vivienda y entendemos que solamente esos proyectos son los que utilizan la figura del fideicomiso y no es así. Dentro de otros servicios estamos financiamiento hipotecario y comercial, la promoción y venta de proyectos inmobiliarios. Eso es parte de nuestra visión, nuestros servicios, nuestra empresa Fidemix. Ahora bien, la ley 189-11 sobre desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana. ¿Por qué ha tomado tanto auge la figura? Realmente la figura se ha utilizado para bien y cada vez que hay una modificación siempre es para bien. Eso es muy bueno. O sea, hasta ahora no ha habido una modificación de la ley que afecte al sector, sino todo lo contrario. Y vamos a ver más adelante cuáles son esos beneficios que ha otorgado. Indiscutiblemente, antes de hablar de un tema, debemos saber el concepto. Pero ese concepto, si vamos a la ley, si vamos a ese documento del tecnicismo jurídico, pocos lo vamos a entender. Otros, como abogados, personas que se dedican a esa área, lo entenderían. Por ejemplo,
Vamos a escuchar lo que dice el concepto del fideicomiso según la ley. Es el acto mediante el cual una o varias personas llamadas fideicomitentes transfieren derechos de propiedad u otros derechos reales al fiduciario. Vamos hasta aquí para poder entender. Es un contrato, en pocas palabras, donde una persona llamada fideicomitente, es decir, que usted es dueño de un solar, es dueño de un carro, es dueño de un activo cualquiera, de una casa, de un certificado de financiero, de una cuenta en un banco, cualquier activo que sea de su propiedad. Y usted lo transfiere al fideicomiso a través de la fiduciaria. Entonces usted se llama dentro del fideicomiso fideicomitente. El fideicomitente es quien tiene y es propietario de esos derechos fiduciarios. O sea, tenemos un título de un solar. Si lo transfiere al fideicomiso, ya no está a nombre suyo, sino que usted está dentro del fideicomiso y se llama fideicomiso. No se está oyendo. ¿Aló? ¿Se oye? Yo Sí, escucho se bien. escucha. Sí, yo lo Y yo escucho. escucho Sí. bien también. Yo ¿Me escucho. escuchan? Yo Sí, escucho bien perfectamente. también. ¿Me escuchan? Perfecto. Yo escucho pero bajito. Yo escucho muy bien, Juan Se Correa. escucha bien. Yo también, muy bien. Yo escucho muy bien. Ok. Entonces, hasta ahora estamos entendiendo que dentro del fideicomiso hay una parte, un participante dentro de esa figura, que es el fideicomitente. Es el dueño de unos activos que pasan a nombre de un fideicomiso. Y vamos a ver qué es el fideicomiso. Porque hasta ahora sabemos ya quién es el fideicomitente. El dueño de unos activos. Pero ese activo ya no está a nombre suyo. Ok. Ahora vamos a entender quién es el fiduciario. Si transfiere los derechos al fiduciario, es la fiduciaria. Solamente están autorizadas en el país a estructurar y constituir fideicomisos las fiduciarias. Por lo tanto, nadie puede hacer un proyecto y decir, yo vendo un proyecto con fideicomiso, si no hace un fideicomiso a través de la fiduciaria. Entonces deben existir el fideicomitente, la fiduciaria y los beneficiarios. Por lo tanto, fíjense en el concepto lo que dice. Transfieren derechos de propiedad para la constitución de un patrimonio separado y autónomo. Y ahí volvemos de nuevo. Ya ese solar, ese activo cualquiera, no está a nombre de Guillermo Núñez, está a nombre de Fideicomiso Familia Núñez, por ejemplo. Fideicomiso Torre Celestial. Fideicomiso Inmobiliaria Banreserva. Fideicomiso Mr. Home. Es decir, ya no está a nombre de una persona directamente, sino que esa persona tiene esos derechos dentro del fideicomiso. Si se constituye un patrimonio separado y autónomo, es por eso, porque ya no es, vamos a decir directamente, el titular, el anterior, ni es la fiduciaria no es el titular, es importante entender eso. Y ahí vamos a entender ahora la figura. ¿Cómo se llama ese patrimonio que se constituye con todos esos activos? Patrimonio fideicomitido. El patrimonio fideicomitido son todos los activos que van a entrar dentro de ese fideicomiso. Así se llama, patrimonio fideicomitido. Ya usted no tiene un solar, ya usted no tiene una torre, ya usted no tiene el dinero. Aunque tenga el dinero en la cuenta, no se llama así. Se llama patrimonio fideicomitido. Todos los activos que componen a ese proyecto. En un proyecto inmobiliario tenemos un solar, tenemos el dinero del banco que financia el proyecto, si es así, como puede ser de un inversionista también. Tenemos el fideicomitente promotor, que es el responsable de la obra, de la parte, diríamos, técnica y llevar al éxito el desarrollo de ese proyecto. ¿Ok? Cuya administración de la fiducia, o sea, cuando se habla fiducia se refiere a fiduciaria.
Tienen que dejar ruido, yo no puedo oír aquí. Apagar los micrófonos, por favor. Esa administración será realizada apegada a las instrucciones específicas recibidas por los fideicomitentes. ¿A favor de quién? De los beneficiarios o fideicomisarios. Fíjense que hay muchos términos que nos pudieran confundir. Sin embargo, es sencillo entenderlo cuando ya entendemos lo que es el fideicomitente y lo que es el beneficiario, porque en el medio está la fiduciaria. ¿Ok? Fideicomitente y beneficiario o fideicomisario. Y en el medio, diríamos así, en palabras sencillas, estaría el administrador. La fiduciaria es un administrador, por eso dice, cuya administración de la fiducia será realizada pegada a las instrucciones recibidas de los fideicomitentes. El esquema del fideicomiso. Como pudimos ver, existen participantes dentro del fideicomiso: fideicomitente, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. ¿Quién es el fideicomitente? Quien constituye el fideicomiso, ¿verdad? Y firma con la fiduciaria. Pero también es aquel que transfiere los bienes al fiduciario o a la fiduciaria a nombre del fideicomiso. Y vamos a ver ahora cómo es eso. Un fideicomiso es un contrato que se firma, se registra en la Cámara de Comercio y se lleva a la DGI. La DGI emite un RNC para ese fideicomiso. Por lo tanto, ya no hace tanto sentido a los constructores constituir una nueva empresa cuando ya tú tienes una empresa matriz y puedes constituir un fideicomiso que, además de unas ventajas impositivas que vamos a ver, también tiene ciertas ventajas en la administración, en la parte minimización de operatividad. Por ejemplo, sería mucho menos trabajo, menos carga operativa para la empresa, porque estaría la fiduciaria administrando el proyecto. Entonces, el fideicomitente ya estamos claros que es el dueño de unos activos que transfiere al fideicomiso, ¿verdad?, bajo la administración de la fiduciaria. La fiduciaria únicamente es administrador. Los activos de la fiduciaria no se mezclan con los activos del fideicomiso. Y eso es importante saber. Porque, y ahí está la diferencia entre banco y fiduciario. Es decir, tú tienes un proyecto, sale un RNC, lo administra la fiduciaria, pero los activos que componen la fiduciaria no tienen nada que ver con tu patrimonio. Es un patrimonio, por eso se llama autónomo y separado. El patrimonio fideicomitido. ¿Ok? Y todos los activos que están ahí están protegidos, porque no se pueden, ni no hay forma de mezclarlo uno con otro. Por eso tiene un RNC independiente. ¿Quién es el fiduciario? Es quien recibe los bienes transferidos del fideicomitente y quien debe dar cumplimiento a lo que es la finalidad o instrucciones del fideicomitente apegado a las cláusulas contractuales. No es lo que le diga el fideicomitente, es apegado a las cláusulas contractuales. Porque si ese proyecto dice que va a durar un tiempo de preventa de 6 meses y los recursos de ese proyecto no se van a usar hasta esos 6 meses. Un permisito para ver un poquito de agua. El fideicomitente promotor, que es quien está desarrollando la obra, no le puede decir a la fiduciaria, transfiéreme los recursos, que lo estoy necesitando 4 meses. Y fíjense qué importante esto, porque el promotor no administra los recursos. Entonces los compradores del proyecto depositan el dinero ¿a quién? Al fideicomiso a través de la fiduciaria, quien administra los recursos. O sea, que el RNC del fideicomiso es el titular del solar, es el titular de la cuenta del banco, ¿verdad? Y la fiduciaria es quien representa ese fideicomiso, es quien lo administra.
en términos, si quiere decir, jurídicos. ¿Quién es el beneficiario? Entonces tenemos fideicomitente, fiduciario y beneficiario. En su favor se ejerce la administración del patrimonio fideicomitido. Es el objeto de la finalidad que debe cumplir el fiduciario. Entonces, el tema de fideicomisario, vamos a entender la diferencia entre fideicomisario y beneficiario. Un fideicomisario es un destinatario final de los bienes fideicomitidos. Le voy a poner un ejemplo. Una persona que deja un testamento bajo fideicomiso, sus fideicomisarios son lo que contempla la ley, correcto. El Código Civil de la República Dominicana. Por lo tanto, ellos son beneficiarios, pero realmente son fideicomisarios. Entonces, el fideicomisario es por naturaleza de la estructura del fideicomiso, automáticamente recibe, naturalmente recibe unos beneficios. Eso es el fideicomisario. Por ejemplo, el fideicomitente promotor de un proyecto de construcción es muy raro que trabaje por vocación, ¿verdad? Por decir que hizo un proyecto y no va a recibir ni un peso. Es un fideicomisario porque va a recibir beneficios. O sea, él es beneficiario, por eso se distingue la parte de beneficiario y fideicomisario. Ahora, un beneficiario puede ser usted y puedo ser yo. Esa persona de ese proyecto, si me debe por ejemplo, me debe un dinero a mí, me puede otorgar a mí participación como beneficiario en el proyecto. Y eso me protege a mí, porque el fideicomiso me va a pagar primero a mí que a él. La fiduciaria. O sea, el resultado, el usufructo de ese fideicomiso va a responder ante ese compromiso conmigo. Contrario a lo que pudiera pasar sin fideicomiso. Si él está construyendo, lo que va a resolver primero es su problema. Entonces, respetando a grandes figuras de la construcción, que sabemos que tienen un manejo muy profesional y la capacidad para manejar los recursos. Pero hay muchos factores que pudieran impedir que se lleve a cabalidad un buen cumplimiento. Entonces, vamos a resumir esta parte del esquema del fideicomiso. Tenemos un fideicomitente, dueño de unos activos. Tenemos el fiduciario, quien administra los recursos y todos los activos que componen al patrimonio fideicomitido. Tenemos unos beneficiarios, que son todas las personas que van a recibir un recurso o un activo, también puede ser en especie, puede ser un intercambio. Y los fideicomisarios, que siempre el fideicomisario, su naturaleza está ligada a recibir, destinada, ¿verdad?, a recibir beneficios, el fideicomisario. Por ejemplo, en un proyecto de construcción, como le dije, puede existir la figura de beneficiario, alguien que se le debe un dinero, y esa persona se le firma, se le da, diríamos, esa facultad como beneficiario, y es dueño de ese valor, y a él se le va a pagar a través de la fiduciaria. Entonces eso honra el compromiso con esa persona. Entonces la figura te va a ayudar a montar un negocio más sano, más serio, con mayor garantía y mayor seguridad para tu cliente. Generalidades del fideicomiso. Bueno, primero es una figura jurídica y administrativa. El fideicomiso, como bien le dije, es un RNC que emite la DGI. ¿A quién? A la fiduciaria que ha firmado un contrato con un fideicomitente, ¿verdad?, para un proyecto o para un objeto específico. Eso sí, la fiduciaria y los contratos deben ser muy específicos ante la DGI. El objeto tiene que estar bien claro, no puede haber un objeto general. Un patrimonio autónomo y separado también. O sea, lo que acabamos de decir es que ese patrimonio ya no está a nombre de Guillermo, de Luis, de Rosángela, de Oliver, de Joanca, de Giovanna. No, ya está a nombre del fideicomiso. Y ustedes tienen
derechos fiduciarios que nadie se lo puede quitar en un fideicomiso. Y vamos a ver ahorita por qué. Lo que dice acá en la presentación al final. Contabilidad separada. ¿Qué significa eso? Que no se mezclan las contabilidades ni de la fiduciaria, ni de otro proyecto, ni del banco, ni del fideicomitente promotor. Una contabilidad separada. Por eso a las fiduciarias le exigen unos tipos de sistemas modernos que tienen que cumplir con unas ciertas características y requisitos según lo exige la ley, la DGI, por ejemplo. Es inembargable. Y esa palabra es muy interesante. Un fideicomiso es inembargable. Es un patrimonio autónomo y separado. ¿Ok? Y es inembargable. Es un RNC, una figura jurídica que no está a nombre suyo, no está a nombre de la fiduciaria, del banco, ni de su primo, ni de su tío. Está a nombre del RNC del fideicomiso. Más adelante vamos a también a hablar un poquito más de esto. Los que deseen pueden escribir preguntas por el chat. No sé si hay alguna pregunta que podamos ir viendo. Bien. Estos realmente son, déjame mover esto, creo que le va a tapar un poquito la visión. Estos son los tipos de fideicomiso que figuran en la ley 189-11 y que bajo la norma 95-12, todos esas normas, las leyes, todo eso se encuentra en internet, ya todo está en internet, se descarga de la DGI. Fideicomiso de planificación sucesoral, que es vamos a desarrollar inicialmente ahorita en unos minutos. Fideicomiso cultural, filantrópico y educativo. Qué interesante esta figura. Hay algunos fideicomisos, por ejemplo, Sanar una Nación, de Marcos Díaz. Ahí participan 2 fiduciarias del mercado. ¿Y qué hacen estos tipos de fideicomisos? Bueno, asegurando, constituyendo un fideicomiso para un objeto específico sin fines de lucro. ¿Por qué se hace un fideicomiso? Porque realmente, lamentablemente, las ONGs han dañado mucho el espíritu, ¿verdad? La naturaleza de lo que debería ser su servicio. Entonces, existen muchas organizaciones que necesitan apoyo, pero ya la gente no quiere apoyarlo mucho, ni las empresas. Entonces se puede constituir un fideicomiso para desarrollar una iglesia, para desarrollar un club, para desarrollar una cancha, para desarrollar una escuela, porque el título, hay un ruido que tenemos por ahí. Tenemos una pregunta para ir interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando la fiduciaria y el fideicomitente no cumple con lo establecido por la ley y por el contrato de fideicomiso? Oye, eso está un poco problemático, porque tal así como usted lo pregunta, si la fiduciaria salió de los límites y no cumplió con lo establecido, e incluso aplican hasta sanciones para la fiduciaria. Claro, entonces cada caso, supongo que es una situación delicada de una litis, le presentan a la DGI, pero la fiduciaria, yo le llamaría que hasta es tonta, porque aquí la ley es muy exigente, muy rigurosa, y casi no hay forma de salir. No se puede. Y si no cumple, tiene ciertas sanciones. Okay. Ahora bien, lo que sí usted puede tener seguro que esos derechos fiduciarios que tenía en ese fideicomiso no lo pierde.
Posiblemente no tenga la liquidez en ese momento, pero si es un solar o un edificio, sus derechos están ahí. Usted es propietario de esa cantidad, ese valor, de esa proporción de esos derechos fiduciarios. Entonces mencionaba que el fideicomiso cultural, filantrópico y educativo es muy bueno, muy sano, porque sí existen algunos, por ejemplo, para la protección del medio ambiente. Creo que en Santiago hay un fideicomiso para la protección del agua. ¿Qué significa eso? Que ese fideicomiso va a recibir recursos y entonces las empresas, vamos a decir, y personas, hasta extranjeras, aportan con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque hay una fiduciaria que va a administrar, hay un ruido otra vez, ¿no? Va a administrar esos recursos bajo un contrato que se debe cumplir. Incluso las personas que aportan tienen todo el derecho de ver los estados financieros y los estados contables. Entonces, esa es de la ventaja que tiene la figura, porque hay una transparencia del uso de los recursos. No que usted entrega un dinero y realmente no saben qué se usó y le presentan una factura que se hizo manual, por ejemplo. Entonces quedan muchas dudas dentro de ese tipo de informalidades, que a veces hay que hacerlo por la falta de estructura. No tienen una estructura formal. Pero esta figura es muy buena para las iglesias, para las ONG, que esas instituciones de buen corazón hacen un bien a favor de la sociedad. El fideicomiso de inversión es muy amplio, pero básicamente este fideicomiso, para estructurarlo, no ha sido tan fácil porque la DGI ha sido muy estricta. ¿Por qué? Porque existen fondos de inversión, fondos de inversiones, y eso significa que el fideicomiso no puede ser competencia de esos fondos de inversión. Entonces, tienen que ser estructuras bien pensadas, bien armadas y autorizadas por la DGI. Aprobada, vamos a decirlo así. Fideicomiso de oferta pública, de valores y productos. Este es muy interesante. Ustedes entran a Google y buscan, por ejemplo, fideicomiso, oferta pública, leche rica. ¿Y eso qué significa? Sencillo. No hay que complicarse tanto para entender la figura. Como le decía al inicio, un fideicomiso, un RNC, Leche Rica va a vender parte de sus participaciones, de sus acciones, perdón, al mercado. Y entonces usted puede comprar, creo que a 100 pesos, vale cada cuota de acción. Y ese fideicomiso, o sea, esas acciones se transfirieron a nombre del fideicomiso. Perdón. Y ese fideicomiso va a vender esas acciones al mercado. No quedó claro la diferencia entre beneficiario y fideicomisario. Bien. Sí, es un poco enredado. Yo prefiero usar beneficiario en vez de fideicomisario, para que no nos confundamos. Un beneficiario es una persona que tiene un derecho que se le otorga dentro de un fideicomiso. Pero el fideicomisario ni siquiera es que se le otorga, es que por default ya viene en la estructura. Ok, entonces un fideicomitente promotor, o sea, que construye o desarrolla un proyecto, es un fideicomisario, porque él construye y naturalmente, o sea, obligatoriamente va a recibir beneficios de su trabajo. Ahora bien, si él le debe un dinero, por ejemplo, a usted, y usted le dice, tú tienes que pagarme ese dinero a través de ese fideicomiso, usted va a figurar como un beneficiario. Ok, entonces va a firmar en un contrato de fideicomiso como un beneficiario. O sea, un beneficiario se le otorga esa facultad de tener un cierto beneficio, valga la redundancia, dentro de un fideicomiso. Pero el fideicomisario, por naturaleza, recibe un beneficio. Por ejemplo, los hijos de uno, la esposa o el esposo, cuando uno fallece, uno o el otro, por ley, es un fideicomisario por naturaleza, ¿verdad? ¿Qué pasa si la obra se para cuando han comprado varios clientes y dieron su inicial? Excelente pregunta. Les digo, no voy a decir excelente, no me gusta catalogar las preguntas. Gracias por la pregunta. Voy a explicarlo un poquito más adelante, donde está ese tema. Entonces, el fideicomiso, en el caso de promotores de proyectos de construcción, es como constituirse
una compañía, empresa de su proyecto. Sí, muy similar, con unas bondades y otras ventajas que no tiene la compañía normal. Entonces vamos a ver ahorita lo de los clientes. Fideicomiso de oferta pública, se lo explicaba sencillo. En el caso de Leche Rica, ellos están vendiendo, ya vendieron, me imagino, ya acciones al mercado donde usted puede participar, le hace su depuración y compra acciones. Ok, eso lo pueden buscar en internet y aparece. Fideicomiso en garantía. El fideicomiso en garantía siempre va a existir un activo subyacente, o sea, en el fideicomiso de garantía es cuando tú vas a tomar un financiamiento, ya sea a la banca o ya sea, por ejemplo, a inversión privada, a unos inversionistas, y llegan a un acuerdo de préstame tu dinero y yo te regreso tanto, tu capital más unos intereses. Y él me dice, bueno, ¿y cuál es mi garantía? Entonces, el fideicomiso se constituye, ¿para qué? Para que se dé un cumplimiento tal como se acordó para las partes. Si tú no cumples, ¿qué se hace? Si tú cumples, ¿qué hacemos? Entonces, una persona que va a remodelar una plaza, necesita remodelar una plaza, pero en realidad el banco le dice, mire, por su edad no podemos prestarle el dinero, pero pudiéramos evaluar el flujo de los inquilinos de la plaza. Eso significa que se constituye un fideicomiso y el flujo de la plaza, o sea, cada uno de los inquilinos va a ceder su flujo al fideicomiso. ¿Por qué? Porque el fideicomiso es el responsable de pagarle a esos inversionistas o de pagarle al banco. Por lo tanto, hace mucho sentido el fideicomiso porque te va a dar seguridad tanto a ti para conseguir la inversión como a aquel que invierte, que necesita su dinero y su retorno. Entonces, de garantía, en palabras sencillas, donde existe un activo como garantía, pero a través del fideicomiso. Como vimos, el fideicomiso es inembargable. Si esa persona tiene una situación con un tercero, no puede venir a embargar esa propiedad ni el negocio. Y entonces eso evita muchos conflictos y litis entre amigos, porque a veces decimos, no, ese es mi hermano, con ese que usted tiene que hacer el fideicomiso, porque con ese que usted tiene que cuidar realmente esa relación. Fideicomiso de inversión y desarrollo inmobiliario, que lo vamos a ver en detalle esta noche. Y otras clases de fideicomiso. Artículo 9 de la ley 189-11. Los bienes transferidos al fideicomiso y los que sustituyan a estos no pertenecen a la prenda común de los acreedores, o sea, de los bancos o de la persona a quien se le debe, ¿verdad? De él o de los fiduciarios, de la fiduciaria tampoco. Esto es el texto de la ley, artículo 9. De él o de los fideicomitentes, o sea, hay un micrófono abierto, por favor cerrar. De los fideicomitentes o de los fideicomisarios, salvo lo expresamente previsto en esta ley. ¿Qué se expresa en la ley? Bueno, si una persona hace un fideicomiso y sigue el micrófono, a ver, podemos hacer el micrófono. Si una persona constituye un fideicomiso y se detecta a futuro que fue de mala fe para afectar a un tercero, se puede anular. ¿Ok? Y se puede embargar en el caso. ¿Ok? Porque usted lo que está haciendo es dejar de cumplir con una responsabilidad y utilizando la ley, ¿verdad? Para una fechoría. Por lo tanto, los bienes que integran el fideicomiso escapan al derecho de persecución de los acreedores, de él o de los fiduciarios. Oigan bien, qué interesante. La fiduciaria, que es la administradora de esos bienes, no puede perseguir. De él o de los fideicomitentes, de él o de los fideicomisarios. Estamos claros, los fideicomitentes, ¿verdad? Los fideicomisarios, o sea que es una sombrilla, es una figura idónea para estructuración de negocio de muchos tipos.
Vamos a ver fideicomiso de planificación sucesoral. ¿Por qué vamos a hablar de un poco de esto antes de entrar a la inmobiliaria? Porque es la esencia. Anteriormente el fideicomiso, si buscan en los países desde Roma hasta América Latina, en Estados Unidos lo que es el trust, y es tan utilizado. Y en el chat de WhatsApp, una persona dijo, yo lo escuché en películas, y es correcto. En muchísimas películas hemos escuchado la palabra fideicomiso y que alguien mató o asesinó a alguien para recibir los recursos que estaban en ese fideicomiso, etcétera, etcétera. Okay. Dice el artículo 55, podrá utilizarse la figura del fideicomiso a los fines de planificación sucesoral, estando el mismo regido por lo dispuesto en la presente ley y en las leyes aplicables a la materia vigente de la República Dominicana. ¿Por qué habla en las leyes aplicables? Porque usted no puede hacer lo que usted quiera. Si usted quiere hacerle daño a alguien, que fulano me cae mal, o que no quiero dejarle nada a nadie, no, eso no aplica. Porque el fideicomiso no está por encima del Código Civil de la República Dominicana. Lo que sí protege tus derechos. Tus derechos los protege al igual que los derechos de los demás. Vamos a ver las características del fideicomiso de planificación sucesoral. El fideicomitente, o sea, la persona que hace el testamento, vamos a llamarle así, tiene la facultad de transferir parte o la totalidad de sus activos o bienes al patrimonio fideicomitido. Dicho fideicomiso, durante su vida, es revocable por el fideicomitente. Entonces, el patrimonio fideicomitido puede estar conformado por diferentes activos, como acciones en una compañía, certificados financieros, cuentas de ahorro, derechos económicos, cuentas corrientes, inmuebles, entre otros, por ejemplo, vehículos, etcétera, etcétera. Instrucciones a favor de los beneficiarios. Disculpe, un momentito. Me confirman si ustedes escuchan un ruido allá, por favor. Está entrando acá. Sí, se escucha un ruido. Sí, se oye un ruido. Sí, como un timbre o Un una alarma. Oh, hay un teléfono también ahí. Le está vibrando. Está vibrando como si fuera el WhatsApp. Ya se fue ya. Les pedimos disculpas porque estoy en la computadora de mi hijo. Ahorita es uno de los compañeros de colegio llamando por alguna de esas aplicaciones. Vamos de nuevo a la presentación. Ya se oye. ¿Se está viendo la presentación ahí? Es bueno que silencien todos los micrófonos. Se está viendo la presentación. Sí, Hay un perro por ahí perfecto. revolteado. Estamos familia. Estamos familia. Vienes. Me despertó el perro. El perro es parte del patrimonio. Muy bien. Profe, su micrófono. Me quedé sin audio, Roberto. Sí. Vamos a ver las preguntas. Cuando se transfiere un derecho inmobiliario a favor de un fideicomiso, ¿quién le paga al dueño original de la propiedad en el fideicomiso, constituida el fideicomiso? Mire, la fiduciaria, es importante saber que es un administrador y la fiduciaria, se lo voy a decir claro, ya que yo no trabajo en una fiduciaria. La fiduciaria no va a poner un peso suyo a favor de nadie.
¿Ok? Porque la fiduciaria es una figura que tiene cierta facultad, ¿verdad? Para las ventajas que otorga la ley. Pero la fiduciaria nunca va a tomar dinero para pagarle ni a uno ni al otro. Estamos clarísimos de eso. Entonces, tal como se establecen las condiciones en el mercado, se deben cumplir en esa administración. ¿Ok? Ahora bien, el dinero que sale y tiene que cumplir con ese compromiso, ¿verdad? Y honrarlo, se deriva de un proyecto o del dueño del proyecto. Entonces, quien le paga es él, pero quien hace el pago, lo ideal es que sea a través de la fiduciaria, porque los recursos se administran a través del fideicomiso. Y es lo ideal para proteger realmente a las partes. ¿Qué pasa si la obra se separa cuando la han comprado varios clientes? Ok, esa la tengo pendiente para más adelante. ¿Se puede invertir dinero en un fideicomiso en específico y cuál sería el porcentaje de ganancia? Bueno, igualmente le digo, el fideicomiso no es quien establece las condiciones. Por ejemplo, usted va a Leche Rica y compra acciones y ellos le van a presentar su plan. La fiduciaria, ¿para qué está? Para administrar ese contrato, para dar cumplimiento. Tenemos el mismo ruido. Cierra el Sky, mira si el Sky. Parece que están llamando por Sky, sí, por Sky están llamando. No se ve nada acá. No estoy viendo nada. No, lo que pasa es que, disculpe, tuve que parar la presentación. Bien. Entonces, seguimos con la pregunta. Disculpe, señores, los inconvenientes. Ay, Dios mío. Vamos a ver si. Bueno, entonces, si usted va a invertir dinero en un proyecto, realmente el fideicomiso, la fiduciaria va a administrar esas condiciones y lo que va es a velar para que se cumpla, ¿eh? Pero no es por eso no me gusta escuchar, no me gusta decir la palabra garantía. Muchos proyectos se escriben en internet con la garantía fiduciaria, eso no existe. Le voy a decir por qué. Y los abogados que están aquí saben lo que significa la palabra garantía. La fiduciaria nunca va a poner su nombre y a decir que es garante ni va a garantizar nada, porque es un administrador. Quien garantiza un proyecto es quien está desarrollando. Ahora, la fiduciaria es un administrador que va a garantizar la buena administración de ese proyecto. Ok, pero hay muchos factores que inciden en que el proyecto puede ser que no sea viable y que fracase. Ok, entonces la palabra garantía es muy fuerte para ponerla y decir garantía fiduciaria. Si tengo un hermano con una financiera, para yo prestarle 2 millones de pesos para que él haga negocio con ese dinero, ¿será mejor que sea por medio de una fiduciaria? Bueno. Ay, santo. Bueno, seguimos con el sonido, pero bueno. Mire. Realmente puede seguir porque el sonido tampoco es una cosa del otro mundo. 2 millones de pesos, el costo fiduciario no es económico, no es económico. Entonces, no les recomiendo quizás para 2 millones de pesos esa figura. Habría que ver si alguna fiduciaria está dispuesta a dejarle bien económica la estructura. Como le dije, la estructura fiduciaria es un poco cara porque también al tener tantas exigencias de sistemas y todo ese tipo de requisitos, a ellos también les sale caro. O sea que de 2 millones de pesos yo le pudiera sugerir que sí puede evaluar fideicomisos o proyectos administrados bajo fideicomiso y usted puede invertir porque usted le va a invertir a nombre del fideicomiso. A quien usted le va a prestar o donde usted va a integrar los recursos es
a la cuenta del fideicomiso con un contrato y la fiduciaria le va a pagar a usted ese acuerdo. Las instrucciones a favor de los beneficiarios. Señores, yo tuve un caso en una ocasión, un señor de 78 años de edad, 3 hijas, y lamentablemente la hija del medio falleció, dejando 2 niñas. Y lamentablemente el padre de las niñas se casó con una persona, diríamos, no muy buena administradora, pero tampoco muy respetuosa de ese patrimonio matrimonial, ¿verdad? Entonces, al fallecer la madre, pues, lamentablemente, es una realidad que los hombres somos, nos idiotizamos muy fácil con esas situaciones, y me disculpan la palabra, pero es una realidad. Yo sé que todas las mujeres están riéndose aquí, están diciendo que sí. Pero es así en la mayoría de los casos, no en todos. Entonces, en ese caso, ¿qué va a hacer el señor? Él va a hacer un fideicomiso donde el testamento que le correspondía a su hija va a pasar para las nietas. Y el fideicomiso va a proteger el dinero o los activos que estén ahí, porque si él fallece, entonces la fiduciaria, igual o no fallezca, va a administrar el pago del colegio. El dinero que está ahí va a ser para eso. ¿Quién va a pagar el colegio? La fiduciaria. ¿Quién va a pagar el cumpleaños? La fiduciaria. ¿Quién va a pagar el boleto de avión? La fiduciaria. Es un fideicomiso patrimonial, sucesoral, protegiendo a esas niñas que cuando se gradúen le entreguen un carro, le compren un apartamento, etcétera, etcétera. Es una planificación que se puede hacer hoy. Y ese es un poco de lo más económico de los, aquí en el país, de los fideicomisos, en caso sucesoral, donde usted puede establecer políticas para la venta y alquiler de las propiedades, donde puede dejar un comité fiduciario y sus funciones. Por ejemplo, si usted tiene hijos, y Dios no lo quiera, uno no quiere pensar en eso, pero si uno fallece, debería por lo menos tener una programación a futuro. ¿Y qué me garantiza a mí que va a ser una buena administración? Dice, bueno, tengo una excelente pareja. Sí, lo que pasa es que tú no sabes quién viene a involucrarse en el futuro. Entonces, en la familia. Entonces, tú para evitar que alguien venga mal sano a administrar esos bienes, tú lo dejas en un fideicomiso con unas instrucciones específicas. Esa casa, por ejemplo, ustedes no la pueden vender hasta que no sea mayor de edad o hasta que tengan 30 años, o eso se va a quedar por todas las generaciones para sus hijos, sus nietos, y etcétera, etcétera, para que vayan a disfrutar los fines de semana. Todo lo que usted quisiera hacer a favor de sus beneficiarios lo puede plasmar en un fideicomiso. Y eso se hace en lo que llaman carta de deseo. Tal como lo dice la ley, el fideicomiso actúa como un buen padre de familia, y esa es su naturaleza. Dar una buena administración a beneficios de otros. Puede entregar los ingresos o dividendos. Por ejemplo, si esas propiedades están alquiladas, pero fíjense que está a nombre del fideicomiso, y el dinero va a entrar a la cuenta del fideicomiso, y la fiduciaria le va entregando los recursos, tal como dice el contrato. Pero si usted está vivo, usted hace lo mismo que hace hoy. Sencillamente los activos están protegidos de unos terceros que quisieran hacerle daño. La administración de recursos provenientes de seguros de vida. O sea, aquí Pedro Andújar, que es especialista en seguros de vida, un fideicomiso se puede constituir para la administración de esos recursos. Y como no entra dentro de lo que es el patrimonio conyugal o matrimonial, como lo llamamos, usted puede establecer beneficiarios. Ahora bien, en ese contrato el beneficiario va a ser el fideicomiso, y el fideicomiso va a tener esa carta de deseo, esas instrucciones que usted dejó con ese dinero, que se va a hacer, en qué momento, hasta que se agote, por ejemplo. Es interesante la figura. Se puede hacer solo para seguro de vida y sale mucho más económico, y con el tiempo le puede ir integrando otros activos
la planificación sobre acciones en compañía. ¿Cuántas empresas han tenido un gran problema futuro con los hijos? Porque todos estábamos muy bien, íbamos a la iglesia los domingos, salíamos al restaurante, a la playa, y pues, una armonía intachable. Pero nada más murió uno de los viejos y comenzó, como dice la frase nuestra de los ibaeños, el amor y el interés salieron al campo un día, y más pudo el interés que el amor que le tenía. Comienza el interés y comienza por ahí, y el egoísmo. Comienzan las litis familiares, las divisiones. Si está en un fideicomiso, eso, el que quiera patalear, que patalee. Pero a cada uno se le va a entregar lo que le corresponde. Y no hay forma de parar ese proceso. ¿Cuántas familias no tienen 10, 15, 20 años? Y me excusan los abogados que están aquí. Con un abogado cobrándole un dineral todos esos años. Tú tienes un fideicomiso que los mismos abogados pueden usar esta figura para asesorar a sus clientes. Y para eso estoy yo, para acompañarlos. De igual forma, con cargo a la disponibilidad de los recursos del patrimonio fideicomitido, pueden dirigirse pagos por concepto de gastos educativos, salud y extraordinarios en fechas específicas. O sea que el cumpleaños puede estipular un viaje fuera del país. Y el comité fiduciario que decíamos ahorita, anteriormente, son personas de confianza que usted va a dejar, pero no es para que toquen los activos. Es para que tomen decisiones que en caso de que sean menores de edad, un muchacho le puede decir, yo quiero ir para Irán en 2 meses. No, mijo, si ahí están en guerra, si hay un problema. O sea, el comité es para tomar decisiones a favor de los beneficiarios. Ok, no es para tocar los activos. Beneficios del fideicomiso de planificación sucesoral. Bueno, el fideicomiso de planificación sucesoral en términos impositivos, tengo lamentablemente que decirle que es neutro. No hay beneficios fiscales. Entonces aquí lo vamos a ver más por el tema de la protección que brinda, que es sumamente importante, porque a veces sale mucho más caro el no proteger las cosas que pagar un impuesto. Seguridad en la administración del patrimonio. Si usted deja un contrato a la fiduciaria que eso es para su hijo, no va a ser para su hija, porque ahí dice que es para su hijo, considerando lo que estipula la ley, claro, que no afecte ni le haga daño a otro. Pero me refiero que la fiduciaria tiene que cumplir lo que dice ahí, porque la ley sanciona a la fiduciaria si hace lo contrario. Y la fiduciaria se cuida de cualquiera de esas cláusulas. Protección de los bienes muebles e inmuebles. Lógicamente que hay una protección. Está en nombre del fideicomiso. Nadie puede venir a embargarte esos activos ni hacerte daño tan fácil como lo hacen cuando tú tienes un proyecto y de repente te embargan la cuenta, ni puedes sacar dinero, ni puedes hacer o sea, un desastre se convierte posiblemente en la vida de quien tiene una estabilidad y una facilidad en su momento, pero de repente en un segundo está en la calle. Entonces el fideicomiso es una figura idónea para sus clientes, sus amigos, ustedes mismos, para proteger sus activos de buena fe. Garantía en la constitución de los negocios. Lo que hablamos hace unos momentos de las acciones de la compañía. Tú puedes dejar un fideicomiso, transferir las acciones de la compañía y dejar estipulado que esas acciones sean transferibles conforme el Código Civil de la República Dominicana a favor de esos herederos legales, ¿verdad? Y que la compañía se mantenga y que reciban, que trabajen y que con los beneficios que logren, entonces cada uno reciba lo suyo. Se minimiza litis o conflictos familiares. Lógico lo que le decía ahorita. Porque ¿cuántos casos no conocemos de que los hijos, el más grande dice que él trabajó más y la pequeña dijo que yo soy la más mimada? Y entonces por ahí comienza el tema y las divisiones. Y se evitan todas esas cosas, aunque peleen a cada uno,
le van a entregar realmente lo que le corresponde. Y lógicamente lo que es la organización y planificación del patrimonio. O sea que las personas tendrían todo ese, muchas veces vamos a decirlo en buen dominicano, un reguero de activos, o sea, un desastre. Y tienen un fideicomiso que sería un RNC y tienen todo su patrimonio organizado y bien protegido. Porque si usted, de hecho, a mí me gusta referir este fideicomiso, el de planificación sucesoral. ¿Por qué? Porque tú con tus activos puedes invertir desde tu fideicomiso, puedes alquilarlo, o sea, el fideicomiso va a alquilar el inmueble o el activo, puede invertir esos recursos en certificado financiero, en otro fideicomiso, en un proyecto, pero lo hace el fideicomiso. ¿Ok? No lo estás haciendo tú desde tu cuenta. Y para finalizar, es importante conocer un poco lo que dice el Código Civil sobre la distribución de la herencia legal hereditaria. Bienes dentro del matrimonio. Este es un tema muy interesante. Y lamentablemente no estamos presencial, porque a mí me gusta hacer la cosa un poco más dinámica, pero estamos vivos y estamos aquí. Tenemos que darle gracias a Dios por la vida. Los bienes dentro del matrimonio con un solo hijo. Vamos a ver, la gente que tiene un solo hijo, vaya revisando esta tablita. Si fallece uno de los dos, lógicamente el 50% no se lo despide, no, eso no lo quita nadie, el 50% de su cónyuge. Lamentablemente, por naturaleza, ¿verdad? En el diseño que nos ha tocado a nosotros, morimos primero, en su mayoría los hombres. El 25% al hijo, atención aquí, atención aquí, y 25% disponible. Es lamentable escuchar un caso como uno recientemente que estuve conversando con el señor, y él me dijo que no le quiere dar nada a su hijo. Y le decía, ¿por qué? Dice, pero ¿por qué usted dice eso? Porque el hijo lo ha maltratado, está en un mundo lamentablemente de las drogas. Entonces, yo dije, mire, por ley a él le corresponde. Lo único que pudiera aplicar en este caso, este cuadro que vemos acá, que la ley te otorga un 25% disponible de ese 50% que te queda. Y puede dejárselo a quien tú quieras. Puede ser a una iglesia, puede ser a un amigo, una amiga, puede ser a alguien que ha estado contigo muchos años, que te ha apoyado. En fin, alguien querido, ¿verdad? Que se lo merezca. Entonces, para que sepan que esta fórmula existe y se la presento de buena fe. Con 2 hijos, 50% al cónyuge, 33.3 entre hijos y el 16.6 disponible con 2 hijos. No le quiero dar muchas ideas a la mujer. Las mujeres son muy inteligentes de nacimiento. Se lo digo por una hija que tengo. Entonces, usted toma el 16.6 y lamentablemente los hombres que tenemos una virtud que la mujer no tiene. ¿Usted ha escuchado que una mujer tiene un hijo en la calle? ¿Eso es una virtud o qué? Se ríen siempre conmigo porque no es una virtud y a la mujer no le gusta que le digan eso. No, los hombres pudiera pasarle eso. Y dice la mujer, ajá, y si viene uno de la calle, después que no trabajó tanto, y a él le toca igual, pues quiero decirle que sí. Ahora bien, si usted estructura esta fórmula que permite el Código Civil de la República Dominicana, esa parte disponible usted se la puede diferir a los hijos del matrimonio. Por lo tanto, la que estaría dividida entre 3 sería el 33.33, el 33.3. Y el 16.6 entre los hijos del matrimonio. Y así sucesivamente, en la presentación pueden ver, ustedes tienen la información,
con 3 o más hijos, ¿cuál es el porcentaje en cada caso? Cuando se habla bienes fuera del matrimonio, estamos hablando de una persona que tiene hijos pero no está casado. En ese caso, con un hijo, el 50% al hijo y el 50% disponible para usted otorgarlo a quien usted quiera disponer. Y así sucesivamente con 2 hijos, con 3. O sea, por eso le envié la presentación, de buena fe se la envié porque sé que ustedes son personas serias y el inicio de una relación comienza en fide. ¿En qué? En fide, en confianza. Vamos a entrar ahora con el desarrollo inmobiliario, señores. Déjame ver si puedo chequear el chat para las preguntas. No sé por qué no me deja. Ok, vamos a ver. Ya están acá. Bien. Sé que son muchas informaciones, pero muy interesantes. A mí me apasiona el fideicomiso. Porque es una figura realmente interesante y de buen uso. ¿Qué pasa? Ah, la pregunta al final. Perfecto. De acuerdo. No se te oye, Roberto. No se Yo está creo que oyendo. el 80% de las personas que están aquí, me parece, que tienen que ver con el sector inmobiliario. Y es interesante este sector. Vamos a ver el fideicomiso de inversión y desarrollo inmobiliario. Dice la ley en el artículo 58. ¿Alguien se anima a leerlo? Amanda de León. ¿O quién prendió el micrófono por ahí? Adelante. Yo lo leo. Adelante. Yo lo puedo leer. Adelante. Ok. Dice, los fideicomisos de inversiones. Parece que me tapa ahí toda la pantalla. Los fideicomisos de inversiones o patrimonio independiente gestionados por una entidad administradora o fiduciaria por cuenta y riesgo de los fideicomisarios, cuyo objetivo primordial es la inversión en proyectos inmobiliarios en distintas fases de diseño y construcción para su conclusión y venta a arrendamiento, perdón. Excelente, gracias. Muchas gracias. Recuerde apagar el micrófono. Muchas gracias. Tal como lo dice ahí, el fideicomiso no solamente es para la construcción de un proyecto, también puede ser para la post-construcción, o sea, para la administración post-construcción. Si un edificio se construye con fideicomiso, el fideicomiso pudiera seguir administrándolo. ¿Ok? Los alquileres, por ejemplo. Entonces, ahí entra la ventaja de ventaja impositiva. ¿Cuál es la ventaja impositiva ahora mismo mayor que tiene el fideicomiso? Que todo beneficio generado dentro de un fideicomiso, en vez de pagar un 27%, paga un 10%. ¿Ok? En vez de un 27%, solo se retiene como único impuesto el 10%. ¿Dónde está eso establecido? En la norma 01-2015. 01-2015, artículo 25. Ustedes bajan esa norma. 01-2015, artículo 25. Ahí está contemplado y dice como único impuesto el 10% sobre los beneficios. Y ahí es que le hace sentido. Por eso te dice, ¿por qué la gente está haciendo fideicomiso? O sea, torres de lujo, villas. Ese es uno de los beneficios, además de todo lo que hemos visto.
Y el objeto fundamental del fideicomiso de administración inmobiliaria es administrar, valga la redundancia, todos esos activos que en algún momento mencionamos al inicio. El inmueble, donde será desarrollado el proyecto, las mejoras que se vayan incorporando en el inmueble, los recursos que se hayan aportado para el desarrollo a través del promotor de proyecto y también que se hayan originado a través de los adquirientes en calidad de beneficiarios del fideicomiso. Vamos a ver cuáles son los ciclos de estructuración del fideicomiso. Lo primero es que el promotor o la persona que va a construir el proyecto debe estructurarlo, debe presentarlo a la fiduciaria, debe llevarle un plato bien bonito para que sea apetecible para la fiduciaria, porque hay un comité de negocio en cada fiduciario, o consejo de administración, que tiene que evaluar los proyectos. Entonces usted no le puede llegar allá y decir, yo quiero hacer un proyecto. No, vaya con un proyecto ya avanzado. ¿Tiene un solar? Bien, tenemos un ingeniero que va a ser, que a propósito tenemos acá un gran profesional, Edgar Martínez y su equipo. Y muchos de ustedes. Entonces usted estructura ese proyecto, pero no vaya a la fiduciaria, estoy aquí que quiero hacer un fideicomiso. No, bueno, para eso estamos nosotros, para eso está un servidor, para llevarle algo que ya yo sé cuándo es apetecible y cuándo pudiera tener rechazo o no. Lógicamente, no siempre es una garantía del 100%, pero sí, por la experiencia ya humildemente que uno tiene, pues pudiera ayudarle a que eso tenga mayor éxito. Una vez el promotor estructura ese proyecto, la fiduciaria y el promotor celebran la firma de ese contrato, lo que es el acto constitutivo, el contrato de fideicomiso. Pongamos bien atención a este ciclo porque estamos desde el inicio viendo la parte, cómo se conforma un fideicomiso, en este caso de desarrollo inmobiliario. Se firma ese contrato que puede ser tripartito, como no. Por ejemplo, tripartito. Una persona lleva un solar y lo va a aportar. Ese se llama fideicomitente aportante. Una persona, promotor de proyecto, se va a llamar fideicomitente promotor. Tenemos dos fideicomitentes que van a ser dueños de unos derechos fiduciarios. ¿Ok? Y tenemos la fiduciaria. Entonces ahí hay un contrato tripartito. Ya más adelante, cuando entre el financiamiento del banco para los compradores, se firma un contrato cuatripartito. Siguiente paso. Firmamos el contrato de fideicomiso con la fiduciaria, se registra en la Cámara de Comercio. Luego de la Cámara de Comercio se lleva a la DGI, muy similar a lo que es una empresa. Fiduciaria gestiona la solicitud del RNC en la DGI, en la constante comunicación, esperando que emitan lo que es el RNC del fideicomiso. La DGI emite el RNC. Cuando sale ese RNC, miren, eso es como cuando usted cierra el negocio del año, toca una campana de la alegría, porque esperando el RNC, ¿por qué? Porque el RNC del fideicomiso es para abrir la cuenta del banco donde los compradores del proyecto van a depositar. ¿Ok? Y también la fiduciaria formalmente va a firmar los contratos con los compradores. La fiduciaria apertura la cuenta bancaria. Eso es muy interesante. Fíjense que en un proyecto sin fideicomiso, ¿cuál cuenta va a usar sin fideicomiso? ¿Qué cuenta se usa? ¿Quién me dice? ¿A dónde van a depositar los compradores? ¿En la cuenta del promotor? En la cuenta del promotor. Gracias. Y ahí está la diferencia. Tú vas a depositar el dinero en la cuenta a nombre del fideicomiso administrada por la fiduciaria, donde el promotor no puede hacer transferencia y utilizar esos recursos. ¿Ok? Entonces, cuando se apertura esa cuenta, la fiduciaria le informa al promotor y vamos a radicar el proyecto. Vamos adelante. Vamos a trabajar con la etapa de preventa, con ese expediente del proyecto. Ahora bien, cuando hablamos al inicio de los ciclos del proyecto,
¿Cómo se incorpora el terreno al fideicomiso? Revisen su micrófono, que hay uno abierto. El terreno se puede incluir en un fideicomiso de dos formas. Y vamos a ver las ventajas que tiene una de la otra. Por ejemplo, un proyecto a ser desarrollado, una persona pudiera aportar el inmueble. ¿Y cuál es la ventaja en que una persona pudiera aportar el inmueble? Ustedes saben que ahora mismo está el tema de la revalorización y actualización de los activos, pero no todo el mundo se ha montado en ese tren. Entonces, lo que se hace es, en el fideicomiso, que si la persona aporta el inmueble, está exento de la ganancia de capital. Entonces, cuando una persona aporta el inmueble, aporta, no lo vende, aporta para el proyecto, se está, diríamos, ahorrando un buen dinero. Porque si tú calculas el valor que tienes registrado en la DGI y al momento de negociar con el promotor debe entregarle una tasación, te vas a dar cuenta de la gran diferencia que tú tienes entre el valor registrado y el valor de tasación. Entonces, la ganancia de capital anda por un 27% también, ¿cierto? De un 27%. Es mucho dinero, que quizá la DGI le pueda ayudar a cotejar un poquito el valor, pero al final, como está la situación ahora con las estructuras, los sistemas de la DGI ya, ellos tienen el precio de cada terreno, ya no se puede inventar. Y lo mejor es dormir tranquilo y hacer las cosas bien y todo el mundo ganar. Y todo el mundo feliz. Porque se hace mucha maroma, muchas veces, escúcheme la palabra, muchos saltos y brincos en el sector. Y lo que salen después, situaciones que perjudican a las personas. Y muchas veces a la familia. Entonces, el fideicomiso firma con el aportante del terreno, que es el fideicomitente aportante, y con el fideicomitente promotor, la fiduciaria. Segunda forma de hacer un fideicomiso. Perdón, se me olvidó decirle algo muy importante. Hasta ahora, hasta el momento, no está en la ley ni ninguna norma. La ley ha permitido, la DGI, perdón, ha permitido que ese dueño del terreno se le permita recibir hasta un 10% como inicial del valor del terreno. Es decir, que si vale 100 millones, se le permite 10 millones como un avance. Y que se mantenga y se reconozca como aportante. O sea, que el solar sea aportado. ¿Para qué? Para reconocerle la exención fiscal de la ganancia de capital. Ok, entonces, es bueno saber eso, que en la práctica ha funcionado y la DGI lo ha permitido. Ya si pasa de un 10%, va a decir, no, eso es una pura venta. Usted págame mi ganancia de capital. Entonces, en ese caso, no se puede recibir dinero de inmediato, sino que se hace el fideicomiso, se constituye, se firma cuando esté la cuenta del fideicomiso y ese avance se hace a través del fideicomiso. ¿Por qué? Para que quede transparente ante la DGI de que la operación se hizo así y se ha reconocido entonces. Entonces, la segunda modalidad, en un fideicomiso de desarrollo inmobiliario, el terreno puede incluirse como compra y venta, como pura compra y venta simple, vamos a decirlo así. O sea que el fideicomiso, usted puede tener un promotor que está negociando un terreno y todavía no lo ha transferido a su nombre ni ha hecho la gestión. Ese está a tiempo de hacer un fideicomiso. ¿Por qué? Porque si lo transfiere a su nombre ya pagó un 3. Y si lo transfiere al fideicomiso pagaría otro 3. Estaría pagando un 6. Entonces, el fideicomiso lo que hace es que la persona que está vendiendo entra el fideicomitente promotor del proyecto y a través del fideicomiso compra, se celebra un contrato de compra y venta de ese inmueble. ¿Ok? El fideicomiso con el vendedor. Y dentro del fideicomiso está el fideicomitente promotor como dueño de esos derechos que ya ha comprado. En ese caso no hay ventajas fiscales para el vendedor. Segundo ciclo. La etapa de preventa. Ese es un tema muy interesante, la etapa de preventa de un proyecto. ¿Por qué?
Porque en un proyecto inmobiliario, la etapa de preventa pudiera tener ciertos requisitos, como tampoco sea necesario en algunos casos. Por ejemplo, ¿qué están haciendo las fiduciarias? En la mayoría de los proyectos, están exigiéndole lo que le llaman punto de equilibrio de las ventas a los fideicomitentes promotores. ¿Y eso por qué? Bueno, si usted me dice que va a desarrollar un proyecto y cuesta 100 millones, vamos a ponerle 20 millones de dólares, el costo del proyecto. Pero usted nada más tiene $1 millón. Es decir, ¿y la diferencia? Entonces la fiduciaria le va a exigir, no en todos los casos, porque hay empresas muy grandes y tienen la capacidad de hacer, pero en la mayoría de los casos le está exigiendo cumplir con un nivel de venta que llamamos punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque el primer comprador que llegue, ese dinero no se puede utilizar en ese momento. Entonces, lo que se hace ahí es que se le pone como requisito que venda por lo menos un 40% de las unidades del proyecto. O a nivel de presupuesto, que cumpla con un 40% del presupuesto, del costo de la obra. Entonces, como usted tiene $1 millón y el banco dice, te voy a prestar un 50%, bueno, tenemos 11. Eso significa que faltan 9 millones. 9 millones de dólares. ¿Y de dónde se va a originar? ¿De dónde se van a originar eso? ¿Quién me lo dice? Que ya tenemos 3 pilares ahí de producción. Banco, capital propio. Del 40%. Ajá. ¿De dónde se va a originar ese dinero? Del pago de los clientes compradores. Exactamente, exactamente. Muchas gracias. Y eso es, esos componentes que son los productores del proyecto, que son los que van a llevar a la viabilidad, se logran exigiendo ese punto de equilibrio y cumpliendo con esos puntos. Entonces, son 3 condiciones primordiales que debe cumplir el promotor. Gestión de los permisos necesarios gubernamentales. Ya ustedes saben, estamos hablando de ayuntamiento, medio ambiente, obras públicas. Se van realizando el cumplimiento de las condiciones del punto de equilibrio. Si él logró los permisos del gobierno, si logró cumplir el nivel de venta y logró una preaprobación por lo menos, la preaprobación del financiamiento interino, es decir, el financiamiento que se le va a otorgar al proyecto a través del fideicomiso para el desarrollo de la obra, pues ha cumplido con esas 3 condiciones básicas. Ok, durante ese tiempo se ha estado vinculando a los compradores y recaudando los recursos dinerarios de esos compradores. Por lo tanto, esos recursos han entrado a la cuenta del fideicomiso y él todavía no lo puede usar. Él lo va a utilizar poco a poco cuando llegue a ese punto de equilibrio de esas 3 condiciones. En venta, dijimos, 40%, preaprobación de un préstamo y la gestión de los permisos necesarios. Luego viene lo que es la gestión de los recursos complementarios, o sea, que está la preaprobación, pero también hay que lograr el desembolso de esos recursos. ¿Ustedes tienen idea de quién tomaría ese financiamiento para ese proyecto? ¿Alguien me puede decir? El promotor, Roberto. Ok, el financiamiento es responsabilidad del promotor, pero en términos contractuales, ¿a nombre de quién se toma? A nombre del fideicomiso. A nombre del fideicomiso, exactamente. Lógicamente, la fiduciaria, como le dije, no es responsable de ningún pago, ¿eh? No, eso va a estar claro. Va a estar clarito en un contrato donde dice, yo soy responsable de administrar los recursos, de dar una buena administración, de velar por el proyecto, pero del origen de los recursos ante cualquier responsabilidad la tiene el constructor o promotor. Tercer ciclo, desarrollo inmobiliario, construcción de la obra. Vamos muy bien aquí, cada uno está pensando en su casita, ¿verdad? Porque ya vamos a construir. En este ciclo, la fiduciaria administra los recursos del patrimonio fideicomitido. Acuérdense, vayan grabándose esa palabrita, porque el martes
Vamos a dar un examencito. Ahí sí. No se me asusten, no se me asusten. Será algo muy dinámico. Los recursos del patrimonio fideicomitido durante la ejecución de la obra, que incluye disponer de los recursos del fideicomiso, siempre y cuando, lo que dijimos anteriormente, el fideicomitente promotor haya cumplido con las condiciones establecidas que determinan la viabilidad comercial, técnico, jurídico y financiera del proyecto a ser desarrollado. En resumen, eso fue lo mismo que hablamos anteriormente. Que haya cumplido con el punto de equilibrio de esas tres condiciones, esos requisitos fundamentales. Realización de diversos pagos a suplidores y otros. Es importante aquí porque la fiduciaria estaría realizándole pagos a los suplidores, que la varilla, que el cemento, bueno, en fin, todo ese tipo de materiales de construcción. Y la factura la emitiría el suplidor a nombre del fideicomiso. Tercero, algo sumamente interesante que ha ocurrido después que salió la figura del fideicomiso es que en un proyecto el solar, el título no se hipoteca, no hay necesidad de hipoteca, y las personas que están aquí de cooperativa, bancos, este punto es fundamental para poder evaluar, hacer negocios con la figura del fideicomiso. La emisión del certificado de garantía, avalado por la superintendencia de banco, lógicamente, es un documento que emite la fiduciaria a favor del acreedor sin necesidad de hipotecar el inmueble. ¿Ok? ¿Contra qué? Contra el patrimonio fideicomitido, no solo el solar, sino el patrimonio fideicomitido. Recuérdense que es todos esos componentes que están dentro del patrimonio del fideicomiso. Entonces, esa emisión de certificado de garantía, haya un cierto ahorrito ahí para el constructor, porque por normativa la hipoteca es un 2% que debe retenerse. Sin embargo, la fiduciaria posiblemente te cobre un 0.50 o 0.40% en vez de un 2% por emitir el certificado de garantía. La elaboración de los contratos de compraventa es un trabajo arduo. Hay que entender que la fiduciaria, esto es lo que tiene varios años, 5 o 6 años, en realidad, en operatividad, y realmente para todos no ha sido tan fácil, porque hay mucho trabajo. Ustedes se imaginan la gente que ha trabajado con proyectos, trabajar un proyecto. Bueno, imagínense una fiduciaria con 100 proyectos, y esos compradores, todos esos compradores, los contratos, la vinculación. Más adelante vamos a estar ofreciendo una charla de la ley de lavado, porque es muy importante conocerla, 155-17, donde van de la mano. Si ustedes se dan cuenta, a medida que el fideicomiso ha ido avanzando, la ley de lavado de activos también se ha ido fortaleciendo, porque el fideicomiso, sé que muchos se podían preguntar si se puede prestar para lavado. Sí, claro, se puede prestar, pero eso es lo que busca la mayoría de la gente, una figura así. Pero lo que no sabe es el filtro que le espera, ¿verdad? Y las investigaciones que son exigidas por la ley, verificadas por la DGI, en sistema, en personal, profesional que tenga cada fiduciario. Entonces, la fiduciaria elabora esos contratos de compraventa, los firma también. Igualmente luego va a firmar al final con el banco y el comprador y la fiduciaria para el financiamiento a largo plazo. Desembolso de los recursos de financiamiento. Es decir, que el financiamiento que va a otorgar el banco, o la cooperativa, o la entidad, o inversionistas privados, esos recursos van a caer en la cuenta del fideicomiso, bajo unas condiciones establecidas en un contrato que firman las partes. Y luego, final feliz, transferencia del título de la propiedad al adquiriente, una vez habiendo culminado el proyecto de construcción, y el pago total de la unidad al promotor del proyecto, vía el fideicomiso. Fíjense que hoy no hemos hablado de proyectos de bajo costo, vamos a hablar el martes, para no mezclar una cosa con otra y no confundir, porque hay ciertas ventajas que tiene el de bajo costo que no tiene otros proyectos que no sean de bajo costo. Cuando hablamos de bajo costo, estamos hablando de
de unidades de proyectos que van de unidades de 3.627.000 pesos. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en marzo. Muchas gracias y vamos con las preguntas. Vamos a ver si puedo ver el chat. O si quieren hablar directamente, pueden abrir su micrófono y cerrarlo al final. Ok, yo tengo una pregunta, si es posible. Adelante. Ok. En los casos de los fideicomisos, por ejemplo, yo he visto títulos o ya registrado a nombre de los fideicomisos, que a su vez tienen una fiduciaria que está vendiendo, un representante que está vendiendo, ¿verdad? O sea, ahí como que uno se confunde, porque está el fideicomitente, está el fiduciario, y ya entonces viene un tercero que es el que va a comprar el inmueble, y uno dice, pero hay tanta cosa. Entonces, la pregunta en sí va, los documentos que se requieren para realizar esa transferencia, ¿sería una transferencia normal, donde debe existir un acta de asamblea del fideicomitente, una acta de asamblea del administrador que viene siendo el fiduciario, y todo más documentos, porque en verdad como que, por lo menos en mi caso, me confunde, dado que uno no conoce bien sobre el tema, ¿verdad? Sí, es una parte operativa. Gracias. La parte operativa no es fácil, el fideicomiso. Y tiene que cumplir realmente como cualquier otra sociedad. Es decir, los documentos al día, con quien usted va a celebrar el contrato con la fiduciaria. Pero si usted todavía no ha tenido la experiencia con un proyecto y llega a esa oportunidad, usted va a contar conmigo. Y con mucho gusto le vamos a acompañar en ese proceso. Porque sí, son procesos muy, muy tediosos. ¿Ok? La parte operativa. La parte operativa. Por ejemplo, para vincular un cliente, en la preventa, la etapa de preventa, le van a solicitar muchísimos documentos. Pero no es por lo que la fiduciaria quiere, es que la ley de lavado de activo, lo está exigiendo. Entonces, el mercado todavía no está acostumbrado a eso. Y nosotros mismos nos desesperamos, porque la fiduciaria dura mucho que esto, pero imagínense, solo un caso, la fiduciaria tiene que sentarse a leerlo, registrarlo en un sistema, hacer verificaciones con su sistema de seguridad e investigación, uno por uno. Eso no diga que recibió un formulario que está bien lleno y vamos a archivarlo. Porque si sale una situación delicada más adelante, pudiera traerle consecuencias fuertes a la fiduciaria. Bien, tengo una pregunta por aquí. Wilber Villalona de Plusval, Puente Azul. Hola, Wilber. Bien, hola, buenas noches a todos. La pregunta que tengo es la siguiente. Usted mismo nos explicaba que cuando un terreno es bien amplio y sería mejor que se ceda a una fiduciaria porque a veces el constructor, entiendo, no tiene, por ejemplo, 100 millones para comprar un terreno. Entonces, sería bueno que parten entre ambas partes para que se pueda dar el negocio. Pero entonces, aquí viene mi pregunta. Si la persona no está interesada en ser parte de esa negociación, o sea, quiere los 100 millones, ¿existe un esquema de pagos dentro de la vida del proyecto? Porque... Sí, gracias, William. Sí, claro, se puede llegar a un acuerdo de pago y la fiduciaria va a honrar el compromiso en base al acuerdo a través del fideicomiso. No, me parece bien la idea. Además, si hay una persona que no está muy interesada, después que se reúna conmigo y con usted, vamos a ver si cambia de opinión. Yo creo que a veces la gente, porque no entiende la figura, dice, yo no quiero saber de fideicomiso. Cuando usted le enseña lo que dice la ley, la protección que tiene, los beneficios, y entonces con un cafecito calmado nos entendemos, comienza a pensar. Veo preguntas aquí, ¿cuánto viene siendo el costo fiduciario porcentual en un proyecto inmobiliario? Rafael Sánchez. Bueno, esos son honorarios que establecen las fiduciarias, pero pudiera decirle que andaría por el 1.20 aproximado. Y cada una de las fiduciarias aproximado, no soy fiduciario, soy asesor fiduciario.
porque cada fiduciario establece sus honorarios. Pero pudiéramos decir, no se puede tomar como una información ¿verdad? Oficial de una fiduciaria, pero por mi experiencia y las fiduciarias que conozco, pudieran dar más o menos por ahí, el 1.20% sobre el valor de las ventas. Y ellos, las fiduciarias, lógicamente, le establecen un esquema de pagos a los fideicomitentes promotores. Seguimos, voy ahora con esto. En un fideicomiso de oferta pública, si la empresa quiebra, ¿qué pasa con el fideicomiso? Todo eso, en base a quiebra, está establecido en un fideicomiso. Si usted tiene unos derechos, ahí tiene que haber activos como protección en un fideicomiso. Como los activos se convirtieron en un fideicomiso, usted está dentro y usted es beneficiario de unos derechos. Le voy a poner un ejemplo, un proyecto que se vendió y después echó para atrás. Y usted invirtió ahí. Pero a usted nadie le va a quitar esos derechos fiduciarios. Está en un fideicomiso. Ok. Entonces, eso tiene varias soluciones. Se busca otro promotor, se busca un inversionista, o usted vende su parte a alguien, o sea, pero no la pierde. Es importante saber eso. Se debe crear un fideicomiso por cada proyecto que se desarrolle. Gracias, es correcto. Así mismo como es la pregunta, es la respuesta. Es decir, por eso se llama autónomo y separado. Patrimonio fideicomitido es autónomo y separado. O sea, que cada proyecto tiene un RNC. Por eso no se mezcla uno con otro. ¿Ok? Así mismo es. Y si no tiene hijos y se lo quiere dejar a su sobrina. Bueno, es interesante la pregunta porque nosotros, la ley tiene que obligatoriamente acogerse, el fideicomiso, perdón, tiene que acogerse a la ley y lo que es el Código Civil de la República Dominicana. Si le toca a un hermano una parte, le toca al hermano, no hay forma. Y es peor hacer lo contrario, porque créanme que no hay una persona que se vuelva más inteligente cuando le toca algo y sabe que le corresponde. El fideicomiso inmobiliario actualmente es un tanto inseguro debido a la nueva ley de reestructuración en que ahora se amparan las compañías promotoras cuando han hecho mal uso y mala administración del fideicomiso. O sea, que si no hay garantía en el fideicomiso, entonces, ¿cuál es el objeto? La fiduciaria en su calidad de administradora del fideicomiso también debe evaluar la viabilidad del proyecto sin afectar la reserva vital. Es correcto, correcto. Miren, lo que menciona acá la persona es muy interesante. La fiduciaria tiene un comité de personal de diferentes áreas y evalúan el proyecto, en un comité, en unas reuniones que hacen, ya sea semanal o quincenal, de su comité de negocio, comité de riesgo, y evalúan cada proyecto. Es así, es así. No quiere decir que quizá haya pasado alguna situación, hay que ver si con la fiebre del inicio del fideicomiso aceptaron los proyectos, en ese caso, tal vez por emoción, pero ahora mismo estamos regulados. A tu juicio, ¿cuál sería la ventaja del fideicomiso sucesoral, teniendo en cuenta que pagará un 10% del patrimonio, mientras que en la sucesión normal solo paga un 3% dentro del plazo de los 90 años? Bueno, como le dije, el fideicomiso sucesoral es neutro en el tema impositivo, pero tal también le dije que no se sabe qué le puede salir más caro. Ustedes y yo conocemos familias que tienen años pagando asesoría de abogados, porque la familia no se pone de acuerdo. Entonces, hay que ver realmente y evaluar la parte de la seguridad y la garantía de la entrega de esos bienes en el momento que corresponde. ¿En qué momento debe firmarse el contrato entre la fiduciaria y el comprador o adquiriente? Inmediatamente se tenga concebido un proyecto, por lo menos un anteproyecto,
que se presente y se diga, mira, este es un prediseño, más o menos así. No tiene que ser definitivo, porque siempre en el camino hay mejoras que se van estableciendo. Pero ya cuando las partes, primero el dueño del terreno y el fideicomitente aportante o vendedor del terreno están de acuerdo en unas condiciones, deben escribirla. Ellos deben pasarle a la fiduciaria un acuerdo. Ese acuerdo que firma el propietario del terreno y el fideicomitente promotor se va a vaciar y va a ser sustituido en el contrato del fideicomiso. Entonces, el momento ideal es que cuando se tenga un proyecto concebido, se esté listo para la preventa, dar inicio a la preventa. El contrato de preventa, el contrato definitivo, lo redacta un abogado. En este caso, el abogado del promotor lo redacta, dice Reina Concepción. El abogado del promotor lo redacta. Los abogados de la fiduciaria los revisan y darán visto bueno. Y claro, el adquiriente también tendrá su abogado. Bueno, mire, hay fiduciarias que no permiten que nadie redacte el contrato. Lo redactan ellos mismos. Hay que ver cuál es la fiduciaria que está realmente asignándole esa función o esa actividad al promotor. Entonces, porque la fiduciaria conjuntamente con el promotor discute el contrato, lleva su tiempo, están las observaciones y luego se cotejan las observaciones. Una persona tiene un solar y desea cederlo para un proyecto. ¿Cuánto efectivo máximo puede recibir el propietario del solar? Yo le decía que si es aportado hasta ahora en la práctica, Anthony Olivero hace esta pregunta, se ha permitido hasta un 10%. ¿Cuándo recibe la otra diferencia de valor del terreno? Gracias, esa pregunta es muy interesante, porque si es un proyecto con un terreno aportado, la persona debe esperar que se liquide la venta. De lo contrario, la DGI no le va a reconocer la ventaja impositiva de la ganancia de capital que estuvimos hablando. Y entonces lo que va a decir es una pura venta. Tú estás recibiendo los recursos antes de lo que se debe, de lo que se ha establecido y lo que la ley permite. O sea que en proyectos muy grandes, lo ideal es hacer varias etapas para que se le vaya pagando por etapas al dueño del terreno y esté contento recibiendo liquidez. El fideicomiso, o sea, la administradora, es responsable de que se le entregue la propiedad al beneficiario, o sea que, bueno, claro, en el sentido de la administración, quien entrega el título al comprador es la fiduciaria. Pero en responsabilidad técnica es el constructor. Ok, los tiempos establecidos, etcétera, etcétera. No, eso no significa que la fiduciaria no esté velando y que no esté diariamente vigilándolo, ¿verdad? Y metiendo presión para que se dé cumplimiento a lo que está establecido en el contrato. María Elena, muy interesante esa información. Bueno, el fideicomiso recibe el pago de los compradores de los apartamentos. Entonces, ¿cuándo el promotor hace uso de esos recursos? Seferina, Tejada. Los recursos del proyecto, tal como mencionábamos ahorita, se utilizan solamente cuando se llega al punto de equilibrio. Es lo ideal. Ahora bien, hay empresas que todos conocemos que tienen solvencia de capital. Entonces, posiblemente se le permita hacer el proyecto sin exigir el punto de equilibrio. Pero él está tomando un riesgo de que el proyecto, si no se vende, ya todo lo que es la inversión inicial del proyecto, bueno, vamos a decir que la perdió en cierto sentido. Habría que buscar otra alternativa. ¿Por qué no se vendió el proyecto? No es el apetito del mercado. Entonces, vamos a ver si rediseñamos el proyecto para hacer un relanzamiento. Esos proyectos cuestan mucho cuando son relanzamientos y difícil de vender. ¿Existe alguna comisión por parte de la fiduciaria? Yo sabía, Wilber, que esa pregunta venía. Muy bien, muy bien. Dice que si existe una comisión por parte de la fiduciaria cuando un agente inmobiliario representa a un propietario de terreno. Ok. Fíjense que también ustedes como inmobiliario, vamos a decir, como asesores intermediarios en la operación, pueden asegurar su pago en un fideicomiso. No tiene que ser una exigencia, porque muchas veces tiene la confianza, tiene buena relación con ese cliente y no es necesario llegar a eso. Pero en caso de que sea un cliente que no te sienta muy confiado,
tú puedes exigir que se te contemple como beneficiario. Ahí está la diferencia del fideicomisario. Tú serías un beneficiario del pago de esa comisión a través del fideicomiso y se establecen las fechas. Para el financiamiento o recibir el desembolso del financiamiento, es obligatorio tener el 40% o 50% vendido. No puede ser un porcentaje menor o ningún. Ok. José Fernández, sí puede ser. Como le dije, va a depender de la capacidad financiera, de esa solvencia que tenga la empresa. El comité de la fiduciaria va a evaluar si eso cuesta 100 millones y la empresa tiene mucho dinero disponible, pues el punto de equilibrio va a ser lo mínimo posible y posiblemente ni se le requiere el punto de equilibrio. Entonces sí puede ser. Va a depender de la capacidad. ¿Alguna otra pregunta? Pueden hacerla por el micrófono. Sí, Wilber, es una continuación de la pregunta que le hice acerca de la comisión. Quisiera como estructurarla un poco más, porque hay veces que nos llegan clientes que tienen terrenos, ya sea en San Isidro, Las Terrenas, Punta Cana, y quieren que se desarrolle un proyecto, por así decirlo, turístico o de muchas unidades. Pero ahí es que voy. Si yo voy con un cliente de esa magnitud a una fiduciaria X, la fiduciaria como tal no da una comisión por referimiento de esos clientes. Hay fiduciarias que sí pagan una comisión por referimiento. Y ya entonces eso lo hablaríamos más en privado para establecer y verificar cuáles son. Yo conozco algunas, habría que verificar otras, porque también si el cliente dice que él tiene una relación con tal fiduciaria y quiere que sea con eso, tú tienes que llegar primero para amarrar eso. Pero No, claro. sí, hay fiduciarias que sí, que pagan la comisión por referimiento. ¿Y hay algún rango entre el 5, el 10, el 7? ¿Usted tiene más o menos una idea? Hay una persona de una fiduciaria que si quiere compartir más o menos, si quiere responder esa pregunta, Amanda de León. Por favor, y gracias. Bueno, parece que Amanda se me fue. Tengo entendido que pudieran dar entre un 7 a un 10 aproximadamente de lo que cobraría, de lo que se le cobraría al cliente. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. Ya saben, equipo, ¿eh? Roberto. No, estoy a la orden. Adelante, José Fernández, desde La Vega. Sí, a su orden, a su orden. Una pregunta en el sentido de lo que hablaba el señor Wilber. Tengo entendido que en un fideicomiso puede estar también establecido que hay un constructor y un promotor dentro del mismo fideicomiso. Es decir, que en este caso el constructor, hay un fideicomitente, ¿verdad?, que aporta el solar, hay un constructor que va a construir y hay un promotor que es el encargado de las ventas, que quedaría establecido dentro del mismo fideicomiso, o sea, aparte de la fiduciaria. Y pudiera ser que entre los tres participantes se pongan de acuerdo para incluirlo dentro del fideicomiso y establecer incluso el % que va a recibir. Tengo entendido que eso es posible. ¿Es correcto la información? Es correcto, es correcto. Es decir, cualquier figura, cualquier persona que quiera invertir, que quiera dar un servicio, usted puede llegar perfectamente a un acuerdo y esa persona puede entrar en el fideicomiso para proteger su interés y que el fideicomiso le honre, ¿verdad?, a la fiduciaria a través del fideicomiso. En ese caso, existen figuras como la contratación de los servicios de la constructora. A veces existe, y Edwin Figueroa, que está por ahí, constructor y promotor. Entonces, está el promotor que no necesariamente es constructor. Entonces, también puede existir el constructor contratado por el fideicomiso o por el mismo promotor directamente. Y el fideicomiso le honra a través de la fiduciaria, a través del fideicomiso, los pagos a esa constructora, según ese contrato que van a presentar a la fiduciaria. Me parece excelente. Gracias por tu pregunta. Interesante tu pregunta. Adelante, ¿quién más? Porque estamos llegando a las 10 y no quiero cansarlos. No quiero que después el martes no quieran volver. Yo tengo una pregunta, Roberto. Adelante, Glenn.
Sí. Tengo entendido que ya cuando las partes ya se han venido del terreno, se pone de acuerdo con el que va a ser el desarrollador, ¿no? Ahí es donde se contemplan los términos del contrato para hacer el fideicomiso. Como dijiste anteriormente, ese contrato pues lo haría las fiduciarias, porque algunas fiduciarias no reciben, vamos a decirlo así, pues un contrato redactado por un abogado. Entonces, cuando ese contrato ya es redactado en las fiduciarias, ¿de qué manera se va desembolsando ese dinero al desarrollador del proyecto? ¿Cuál es el tratamiento aquí? ¿Cómo se va desembolsando ese capital? Siendo la fiduciaria el administrador de ese dinero. Ok. Si hay un aportante, siempre va a primar el pago del aportante antes del promotor. Ok. Si hay un financiamiento, igual, el banco primero siempre. Entonces, ahí está la prelación de pago, donde se tiene que honrar al banco, fiduciaria, suplidores. Entonces, al final, en el proyecto, realmente, aquí, al último que se le paga es al promotor, porque son los beneficios que quedan disponibles. Ahora bien, no quiere decir que ustedes no van a tener una nómina y que no se le va a pagar. O sea, hay unos gastos administrativos de personal que sí, eso se maneja en el fideicomiso. Se van a realizar. Pero los beneficios de por sí es al final que se le entregarían al desarrollador. ¿Quedó satisfecha la pregunta? Más o menos. Pero, Más o menos. A ver. Vamos Sí, a ver. voy a ampliarla un poquito. O sea, aparte de eso, de que precisamente, como tú estás diciendo, se sabe quién va a, me imagino que eso queda contemplado en el fideicomiso, ¿no? De qué manera se va a ir desembolsando el dinero, quién tiene prioridad. ¿Eso está contemplado en el fideicomiso? Sí, así es, totalmente. Ok. Entonces, para el desarrollo del proyecto en sí, para desarrollarlo, es el fideicomiso que lo administra, quien se lo va entregando al desarrollador, ¿no? Ah, claro que sí, claro. Entonces, esa es mi pregunta, ¿de qué manera de cómo se va desembolsando ese dinero para el desarrollador? Ah, ok. Si se estableció un punto de equilibrio, hasta que no se cumple el punto de equilibrio, no se disponen de los recursos. Entonces, ese contrato te va a decir, debe cumplir con los permisos de gobierno. Lógicamente, la obra pública es el inicial de obra, pero no el definitivo. El ayuntamiento, medio ambiente, ok, cumplimos con eso. Un préstamo preaprobado, puede ser con una carta de intención de un banco, y el punto de equilibrio, nivel de venta logrado. En ese momento ya tú dispones de los recursos para ser utilizados para el proyecto y tienes que ir justificándolo para luego también, cuando llegue el financiamiento, desembolsarte contra la publicación. Gracias. Ahora sí. Sí, Roberto. Dice María Cruz, disculpa Julio un momentito, María Cruz dice, establece que los fideicomisos, la ley, son inembargables. Entonces, en ese caso, cuando una persona adquiere un bien inmueble mediante un préstamo con una institución X, en el caso de que el comprador deudor no cumpla con su compromiso con el acreedor, el inmueble puede ser embargado. Bueno, se ejecuta lógicamente la garantía porque sea un incumplimiento en ese caso, sí. Si por alguna razón es Carmen Peguero, el proyecto colapsa y no se ejecuta, la fiduciaria se encarga de devolver el dinero de los clientes que dieron de separación inicial. Puede suceder que algún cliente no recibe el dinero dado, puede ser que pase. ¿Por qué? Porque si el proyecto ya se comenzó a construir y llegó al punto de equilibrio y se estaban usando los recursos, pero muchos compradores decidieron echar para atrás y comenzó a caer ese proyecto. Entonces puede ser que no existan los recursos en ese momento. Ahora, ese comprador es beneficiario de su valor invertido en el proyecto. A él nadie se lo puede quitar. O sea, por ley le otorga esa facultad y es dueño de esos derechos. Hola Roberto Carlos, déjame abundar sobre eso, porque es que tengo un caso con un proyecto que vendí hace unos años, no se ejecutó y todavía me queda un cliente que la fiduciaria no le ha devuelto el dinero y tengo una situación ahí. Entonces el cliente puede embargar o demandar al constructor, porque el constructor no le está dando larga. Dice que son temas de la fiduciaria, pero él es el único que queda. O el único no, quedan
5 o 6, que no le han devuelto el dinero, que fueron de los que más abonaron para la compra de su propiedad. Sí, yo antes de decirte que sí, yo les recomiendo que visiten a esa fiduciaria con esa persona, le exijan una reunión, el comprador con el presidente de la fiduciaria, primero para que conversen cuál sería el acuerdo que pueden llegar. Entonces se va a complicar más cuando se habla de litis. Ok, gracias. Bueno, Julio Pérez, última Sí, pregunta, Roberto. ¿o alguien más tiene otra pregunta? Muy interesante hasta ahora las conversaciones, las preguntas del escenario, del Muchas gracias, auditorio. Julio. Gracias por Muy estar acá. excelente. Yo tengo, por ejemplo, dudas en los casos en que se conforme ya la fiducia como tal y Sí. todos los protagonistas están dentro, el banco está aportando recursos también, todo el mundo, ¿verdad? Activo. Y llega un problema de fuerza mayor. Tú sabes que eso dilata el tiempo, o sea, dilata la obra, dilata lo que es el móvil de la fiducia. En esos casos, esos intereses que alguien dice, mira, yo me lo gané, yo te desembolsé, ¿cómo se enfoca eso en el contrato? Si hay flexibilidad o algo. Sí, lo que pasa es que tal como menciona fuerza mayor, ya es algo que el hombre no puede manejar ni manipular. Exacto. Pero el Entonces, contrato debe enfocar ese tipo de sucesos. O por lo pudiera menos hacer tener una una visión de cómo pudiera- salir airoso, todo, o sea. Pudiera establecer una cláusula que en caso de esa situación haya un escenario B para el cumplimiento. Ya tendríamos que ver el caso para ver qué opciones tendría. Pero en tu experiencia, ¿has tenido casos similares? Ahora, por ejemplo, la pandemia, o ¿no has tenido algún caso? Ahora, no, porque la mayoría de proyectos han estado en etapa de preventa y construcción. Todavía no he tenido. Muy bien. Bueno, gracias, Julio. Y conversamos más adelante. Perfecto. Señoras y señores, le damos las gracias por su tiempo. Son las 10:03. Creo que llegamos a las 2 horas exactamente. Gracias por su puntualidad. Nos vemos el martes a las 8 y vayan apuntando sus preguntas, que con gusto estaremos también inicialmente compartiendo un momento antes de entrar al otro tema. Gracias, todo muy esclarecedor. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Feliz noche. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Nos vemos mañana en la reunión de coordinadores. Ok, un abrazo. Excelente, excelente, Roberto. Muy bien. Gracias, Roberto. Gracias. Adelante. Duerman bien, señores. Gracias. Igual, Roberto. Igual. Oh, buenas noches. Okay.